Hola, bienvenidos al segundo episodio de Happy Talks by Me. Hoy tenemos como invitada a Sandy Campbell, con quien conversaremos sobre lo que el sueño nos enseña sobre vivir bien. Bienvenida, Sandy. Gracias, Mauricio. Buenos días. Hoy vamos a conversar un poco sobre el sueño y su efecto directo con la felicidad, con el bienestar y con una vida bonita. Gracias, Mauricio, por la invitación. Perfecto. Ahora, empecemos por algo bien básico, ¿no? Suele pasar, primero que nada, nosotros como seres humanos dedicamos un tercio de nuestra vida a dormir, ¿no? Sin embargo, nos preocupamos sobre el sueño, investigamos un poco sobre el sueño cuando algo anda mal. ¿Por qué es que pasa eso? Pasa con el sueño lo mismo que con la respiración, que cuando funciona bien, nadie se preocupa, ¿no? Entonces, recién la preocupación por el descanso viene cuando hay algo que está fallando en él. Seríamos que hay una visión reactiva más que proactiva frente al sueño, ¿no? Cuando Correcto. todo está bien en nuestra vida, lo tomamos for granted, es decir, Así el es. sueño todo. Cuando hay algo que ocurre que nos genera alguna molestia, un fastidio, una frustración, hay algo que no está bien en nuestra vida, ahí es donde recién nos damos cuenta que hay un impacto directo e indirecto con el cómo estamos durmiendo y nuestro descanso. Así es, somos muy reactivos con el tema del sueño y realmente somos capaces solo de preocuparnos y de verlo cuando ya sentimos el efecto de la falta de reparación, ¿no? Claro, cuando nosotros dormimos, estamos dándole esta inversión biológica a nuestro cuerpo para que pueda reparar y recargar los sistemas que solamente durante el sueño pueden recuperarse. Ahora, retrocedamos un poco. ¿Cómo así te dedicas, cómo así tomaste la decisión de primero interesarte por el sueño y dedicar gran parte de tu tiempo a investigarlo, a ayudar a otros? Cuéntame un poco de dónde nace esa curiosidad y qué fue lo que te motivó a dedicar parte de tu vida a ello. Justamente ha sido una reacción posterior al efecto del que hablábamos hace un ratito, ¿no? Yo en realidad me empecé a preocupar por el sueño infantil inicialmente, porque cuando yo salí embarazada de mi primera hija, Kiana, tuve un insomnio durísimo el último trimestre del embarazo y dormía hasta la 1 de la mañana y luego no podía dormir más, ¿no? Eso efecto del tema hormonal del embarazo. Luego, cuando nace Kiana, yo hasta los 9 meses de Kiana nunca pasé una buena noche. Ella tomaba leche cada 2 horas, yo la atendía cada una de las veces que se levantaba. Entonces, a los 9 meses de Kiana, yo no me reconocía a mí misma. Yo como emprendedora nunca dejé de trabajar, entonces empecé a sentir los efectos de la privación de sueño en mi día a día a todo nivel, ¿no? Sentía que en mi casa no era la mujer que soy, sentía que no era la mamá que sé que soy. Decía a las 5 de la tarde, quisiera jugar con ella y no tengo energía, quiero que todo el mundo se vaya a dormir, estaba desganada. En el trabajo no me estaba yendo tan bien, perdí creatividad, mi capacidad de toma de decisiones no estaba con la mayor agilidad necesariamente. Y también el efecto de la privación de sueño en la memoria es inmediato. A mí me pasaba que yo colgaba el teléfono con un cliente y ya no me acordaba lo que le tenía que mandar. O sea, realmente no me reconocía, ¿no? Decía, estoy funcionando a mi 20%. Y claro, lo que pasa con la privación de sueño es que si tú a tu cerebro le das 100, él te da 100. Pero si tú le das 30, tú funcionas al 30, ¿no? Y el cerebro tiene que priorizar la supervivencia. Y dentro de la supervivencia no está realmente la inteligencia emocional en los primeros de la lista. Entonces, toda la parte emocional se ve perjudicada, el interés, las habilidades sociales, el disfrute de la vida, ¿no? Todo eso se va mermando. Ujú. Y Entonces te diste cuenta de que había algo que corregir en tu vida y que estaba muy vinculado claro, al claro, sueño. claro. ¿Y qué decisión tomaste? ¿Cómo así pasaste del interés de un tema a profundizar, investigar y volverte una experta al Yo respecto? empecé a investigar porque, a ver, el problema en mi caso puntual no era que yo tenía problemas de sueño en ese momento, sino que no dormía porque mi bebé no dormía, ¿no? Entonces, el punto de partida era distinto al de un adulto independiente que no puede dormir. Pero en este caso, entonces, me enfoqué en el sueño infantil y empecé a investigar mucho. Elegí a una persona que me acompañara a modificar la forma de dormir de mi hija. Y en este proceso, mientras yo hacía el cambio en ella, una noche dije, o sea, ya si me siento así y estoy pasando por esto, como que quiero ayudar a otras mujeres a salir de ahí,
a salir de su 20 y regresar a su 100, ¿no? A dar su 100 otra vez y realmente no sabes lo satisfactorio que puede ser conocer a una mujer el día cero, cuando no duerme, cuando no está bajo Ujú. control todo el tema del descanso familiar y despedirme de ella 25 días después es realmente gratificante poder tocar estas casas con un nivel de impacto tan alto, ¿no? Y en el tiempo que has estado estudiando, ayudando a otras personas a construir finalmente un mejor sueño y eso tiene una relación directa finalmente en su vida diaria, si tuvieses que resaltar de repente hay tres, cuatro cosas que consideras que en base a lo que has aprendido has modificado en tu vida o que has entendido de una manera distinta el rol del sueño en la vida de las personas. Creo que hay varias cosas importantes que uno aprende cuando se empieza a preocupar por el sueño, ¿no? Lo primero es que hay esta percepción muy equivocada de que el descanso es pereza, ¿no? Que estoy descansando y qué flojo me siento, no estoy haciendo nada, ¿no? Hay esta falsa percepción en la sociedad hoy día de que mientras más ocupado estás, más exitoso eres o mejor te va o más estás haciendo por tu trabajo, por tu familia. Y realmente creo que entendí que es al revés. Para tú poder realmente ser exitoso, dar tu 100% y hacer lo mejor que puedes, necesitas el descanso previo. El descanso no es como consecuencia de haber terminado todo, es más bien como es uno de los pilares para que tú puedas hacer todo lo que quieres hacer. Esa es una. La otra es que realmente muchas veces somos incapaces de ver que en el día a día, cuando las cosas no funcionan bien en nosotros, eh, pocas veces somos conscientes de que el descanso está mal. Pero para que el descanso esté bien, necesitamos algunas cosas también. Por ejemplo, el tema de los productos que consumimos y los hábitos que tenemos, los horarios, ¿no? Porque nosotros como seres humanos en ritmo circadiano tenemos picos de melatonina. Entonces, no es lo mismo dormir de 2 de la mañana a 10 de la mañana, que cumples 8 horas, que dormir de 10 de la noche a 6 de la mañana, porque en el segundo ejemplo, si estás agarrando tu curva máxima de melatonina y ahí tu cuerpo tiene el mejor proceso de reparación para atender todo lo que pasa solo en el sueño, que se repotencia tu sistema inmune, creas recuerdos, liberas tu memoria de corto plazo, los tejidos se recuperan, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que cuidar en el sueño y que cuando lo haces en el momento correcto, el impacto es mucho mayor. Realmente, algo que no sé si te ha pasado, pero yo cuando hablo con diferentes personas, siempre escucho un mismo mensaje. Y te diría que es algo que escucho probablemente todos los días, ¿no? ¿Y cómo estás cansado, muerto, a mil, full? Sí, me da la impresión como que en la sociedad, de alguna manera, el estar cansado o el cansancio es como una medalla de honor, ¿no? O sea, Sí, tengo sí, una sí, medalla de sí. honor porque he llegado y he dado todo y estoy muerto, ¿no? ¿Tú tienes esa impresión? O sea, ¿cuál es tu perspectiva, tu punto de vista sobre este tema? Justo lo que decía, que hay esta falsa percepción. Ese es un gran mito que creo que es bien importante eliminar de nuestras creencias, ¿no? Porque es más bien lo contrario, o sea, ese estoy agotado, no puedo más, estoy full, no tengo tiempo, en realidad es que estás haciendo algo no del todo bien y no al revés, ¿no? Entonces creo que el punto de partida para hacer todo bien es estar bien descansado y estar en tu mejor versión, ¿no? Pero ahí también eh, viene el tema del descanso y el sueño, que no es lo mismo. Uno puede contener al otro, pero son dos cosas que pueden ir por diferentes caminos. Por ejemplo, el sueño se refiere específicamente a que estés dormido en el horario que corresponde, las horas que necesitas para repararte, pero el descanso en tu día a día tiene un nivel de importancia muy alto también. No está bien trabajar y dormir y solo tratar de ser productivo y luego pasar a dormir. Necesitas pausas, necesitas descanso, necesitas naturaleza, espacios de bienestar, espacios sociales que te sumen, gente que te haga bien. O sea, esas otras pausas de descanso son igual de importantes para mí que el buen sueño. ¿Y por qué crees que en la sociedad de alguna manera se da este sentido como de culpa vinculado al cuando estoy descansando? Y me refiero ya no solo, como tú bien dices, ya no solo al dormir, sea de 10 a 6, de 12 a 8, de 2 a 10, o sea, beyond, digamos, más allá del dormir, ¿no? ¿Por qué crees que se ha dado esto en la sociedad? Porque
llegamos a creer que mientras más ocupado estás, mejor te va. Y por otro lado, que si tú dices, estoy tomándome un café mirando el mar a las 3 de la tarde, eres una persona ociosa, ¿no? Y en realidad, más bien, creo que hoy lo que tenemos como parte de los beneficios de la sociedad de hoy, de la forma de hacer las cosas de hoy, es que el éxito cada vez más se empieza a medir al contrario, por cuánto puedes tú tener estos espacios de libertad y cuánto puedes tú tener estos espacios de descanso que decíamos hace un ratito para hacer cosas que te hacen feliz. Sí creo que esta tendencia está cambiando, sí creo que hoy cada vez más, sobre todo los más jóvenes que empiezan en el mundo laboral, se preocupan desde que buscan trabajo por qué tanto voy a perder mi libertad en esta decisión. Y sí creo que hay una tendencia que revierte ese mito a lo que realmente es sano y es cierto, que es que para yo realmente ser más exitoso, sí necesito cuidar mi sueño, mi descanso y mi felicidad. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿cómo podemos mejorar no solamente nuestro sueño, ¿no? Y también cómo podemos mejorar la manera que descansamos durante el día? Y más allá del sueño, digamos, el hecho de dormir. Un montón de maneras, ¿no? Las cosas que te hacen sonreír son buenas, los hábitos saludables de alimentación, sin duda son parte importante de este bienestar. Hacer cosas que te hagan feliz, que te gusten, que disfrutes, no estar necesariamente conectado todo el tiempo. Hoy tenemos esta hiperconectividad, ¿no? A las redes sociales, a los equipos electrónicos que realmente nos sacan de lo importante. Y está bien trabajar conectados y todo, pero creo que lo hemos llevado a un nivel totalmente insano que además altera nuestros sistemas naturales, porque el ser humano no está hecho para tener ese nivel de exposición, ese nivel de luz azul. Las computadoras bloquean la melatonina, te alteran los ciclos circadianos. Entonces, hay que buscar pausas, hay que tratar de reducir un poco nuestra dependencia y nuestra actividad tan alta en redes y en computadoras. eh, Buscar personas que nos hacen bien, ¿no? Caminar, tener naturaleza, darnos pausas. Todo lo que dices me hace como que total sentido, ¿no? Y al mismo tiempo, la gran mayoría de las No cosas son lo- gratis, no Sí, cuestan, sí, sí, ¿no? exacto. Entonces, ¿por qué esta dicotomía, no? Porque al final todos creo que estamos de acuerdo con que necesitamos recargar, necesitamos descansar para poder dar lo mejor de nosotros mismos, para nosotros mismos y para los demás. Entonces, ¿por qué nos cuesta como ser humano, de alguna manera, abordar estas iniciativas en nuestro día a día que no necesariamente deberían de ser tan complejas? Yo creo que nos cuesta la disciplina, ¿sabes? En verdad creo que las personas vivimos tan en automático que perdemos perdemos el control de lo que queremos, de lo que necesitamos y un poco nos entregamos a esta rutina y a este loop que no para porque la conectividad hoy efectivamente te hace estar al tanto, pendiente, respondiendo WhatsApps en 2 minutos. Si te demoraste 4 horas, el otro dice, oye, ¿qué pasó? Entonces, hemos caído en esto y creo que estamos tan conectados todo el día que al final del día recién pensamos en un espacio para nosotros, entonces ya caemos en 1 de la mañana, 12 de la noche y tú recién empezaste a vivir tu día a las 10, 11 de la noche, Totalmente. Y, ¿no? y hago una analogía, digamos, con, por ejemplo, la batería de un celular, ¿no? De alguna manera, al menos no sé cómo lo ves tú, pero yo siento que las personas solemos vivir como que cargamos la batería al 100% y luego esperamos que esté en cero para volver a cargarla, Así ¿no? es. En vez de alguna manera, que Ir, nuestro día a día finalmente nos permita recargar esa exacto, energía y no esperar a que esté en cero o que se apague para volver a cargarlo. ¿Tú percibes que eso sucede aquí? totalmente. Y la verdad es que de hecho no creo que carguemos al 100, creo que estamos cargando al 60, O, claro, y, ¿no? y regresando a esa analogía, de repente, figurativamente, ilustrativamente, sale que es un 100% como la batería, pero realmente es un engaño, ¿no? Tal O cual, sea, puede sí. ser que estés recargado al 100%, pero realmente estás a un 70, a un 80, por más que Sí. en teoría estás al 100%, ¿no? Sí, sí pasa. Y pasa mucho también que hay personas que duermen bien en la noche, que duermen las horas suficientes aparentemente, pero se levantan y están cansados, To- ¿no? to- Entonces ahí, Totalmente. Y suele pasar también que te encuentras con alguien y automáticamente tú ves, es bien fácil darte cuenta si alguien está cansado o ha descansado bien, más allá de que pueda haber dormido 8, 10 o 12 horas. sí, O sea, es como que tú ves a alguien y dices,
o sea, hay algo que no está bien, ¿no? Sí, sí se nota. ¿Cuáles son esas primeras evidencias, cosas que son notorias cuando alguien no necesariamente está bien descansado o no ha descansado bien? En una persona a simple vista podrías pensar en las ojeras, ¿no? En la lucidez. Si conoces bien a la persona, te vas a dar cuenta por sus respuestas y por su actitud, definitivamente. Una persona mal descansada una noche, al día siguiente igual dice, no, estoy agotado, no, son las 2 de la tarde, ya quiero dormir. Pero cuando eso se da de manera sostenida y tú conoces a la persona, te das cuenta que empieza a tener un nivel de inteligencia emocional súper mermado, ¿no? Entonces, pasa que cosas que antes no le molestaban, hoy le molestan mucho, pasa que su forma de responder no es la misma, que no se toma el tiempo de dar una mejor respuesta o que no da, digamos, no da sus mejores ideas. La creatividad se ve súper afectada cuando no dormimos bien. Es muy notorio. Cuando tú conoces a una persona, sobre todo en el trabajo o una persona amiga muy cercana, es muy fácil darte cuenta cuando está en otro lugar. Claro, cuando ves a esta persona recurrentemente, es evidente, Es ¿no? evidente, es Y, evidente. y lo interesante es que en este caso es evidente rápida, ¿a qué me refiero? O sea, de una manera rápida, ¿no? No es que tienes que esperar que la persona, o sea, no es algo que ves de acá a un año, de acá a 6 meses, o No, sea, lo puedes ver en 72 horas, ¿no? O sea, 48 horas tú te das cuenta cuando sí. está mermando su capacidad o realmente hay una alteración en el estado de ánimo, ¿no? Y hay otra cosa ahí bien importante y es que cuando nosotros tenemos, imagínate, volviendo un poco a la analogía, nosotros tenemos, para la energía del ser humano hay dos pilares. Uno son las calorías de la alimentación y el otro es el sueño y el descanso, ¿no? Un poco los dos. Entonces, cuando tu sueño no funciona y está roto, tú te quedas, digamos que es una mesa que tiene una sola pata, no funcionas. Entonces, este sistema de búsqueda natural de bienestar y un poco la autorrecuperación del cuerpo humano inteligente, sí le permite tratar de cubrir esta falta a través de la otra pata o del otro pilar. ¿En qué sentido? Cuando tú duermes muy mal por un periodo sostenido, un mes, 2 meses, 8, 9, lo que fuera, eh, dentro de los procesos que se dan durante el sueño se encuentran algunas regulaciones hormonales también. Por ejemplo, el tema del apetito se regula mucho durante el sueño. Entonces, cuando tú duermes muy mal, tu cuerpo en algún punto dice, Mauricio, tú me estás pidiendo 100, me estás dando 40, no estás solucionando el tema del sueño. Entonces, ¿qué hace? Y es muy común este efecto, te dispara las hormonas de tal forma que tu sensación de saciedad demora muchísimo en llegar, Ujú. tienes más hambre de comida que en poca porción te aporten muchas calorías. Entonces no te provoca un tomate, te provoca hamburguesa, papa frita, chocolate, porque tu cuerpo está tratando de optimizar las calorías para cubrir la falta de sueño. Entonces las personas que duermen muy mal suelen perder hábitos saludables de alimentación porque el cuerpo sabiamente está tratando de hacer una compensación temporal, pero es insostenible igual, ¿no? Totalmente. Algo que yo he visto, que tal vez lo he visto menos en mi generación y en nuevas generaciones, pero sí veo en la generación de mis padres, por ejemplo, es el uso, digamos, de medicamentos, realmente para dormir mejor. Creo como algo positivo que en las nuevas generaciones no lo veo tan presente, pero sí lo veo en generaciones, digamos, de gente de 60, 70, ¿no? Yo no he visto cuantitativamente, no tengo data para respaldar si esto ha disminuido o aumentado. Claramente no es algo que es saludable para un cuerpo, pero no sé si tú tengas alguna perspectiva en términos de la ayuda externa vinculada, digamos, a nuevas generaciones y cómo lo está resolviendo. Creo que el problema con los fármacos es que si tú tienes un cuerpo que funciona como una máquina y tiene que esforzarse en tantos procesos a la vez y tú empiezas a encargarte de uno de esos procesos desde afuera, inteligentemente tu cuerpo deja de hacerse cargo. Entonces, cuando tú empiezas a generar resistencia al medicamento y alguien de afuera se encarga de la conciliación de sueño, o sea, ¿no? De poder permanecer dormido durante las horas que tú quieras, el cuerpo deja de hacerlo. Cuando tú tratas de dejar las pastillas, tu cuerpo no responde inmediatamente. Entonces, la gente cree que al dejar el medicamento ya no va a lograr dormir otra vez. Y seguramente sí van a lograr, pero es un proceso de recuperación de una máquina que se apagó. Una máquina que se apagó. En el caso de los niños, que es lo que más veo yo en el sueño, muchas familias se apoyan en la melatonina para mejorar
el descanso de su bebé y de alguna manera recuperar así el balance familiar, porque cuando un niño no duerme en la casa, todo el sistema se desbalancea, ¿no? Indiferente de quién lo atiende, porque finalmente con que una persona del círculo familiar esté mal, Totalmente, ¿no? ya todos vivimos distinto, ¿no? Entonces, yo lo que sí veo es que, para empezar, hay un factor súper importante, puntualmente refiriéndome a la melatonina, que es el medicamento, no es un medicamento porque en verdad es algo que el cuerpo produce, pero es como la mantequilla de los fármacos, ¿no? Claro, Es el baby step uno de una ayuda externa para dormir. ¿Qué pasa? Que la melatonina no está regulada por la FDA. Entonces, cuando tú compras un pomo de melatonina, de hecho, dice no regulado por la FDA, no sabes realmente qué tiene. Y en los estudios se ha descubierto que las proporciones que ponen en las etiquetas no siempre son ciertas, que se encuentran componentes que no están declarados y que sí están en la gomita o en la pastilla o en el caramelo. Entonces, realmente no es un consumo muy responsable y confiable. Puedes probar, pero te puede pasar que te compras una de 2 miligramos y te tumba para dormir y te compras la de 10 y no tanto. Y es por eso, es porque no hay una regulación realmente oficial. Eso por un lado. Por otro lado, el problema del sueño sostenido no lo resuelve la melatonina, sí otros fármacos mucho más fuertes, pero no la melatonina, porque la melatonina te ayuda a conciliar el sueño ahorita, claro. en 20 minutos, pero eso no sostiene 8 horas de sueño. Entonces igual te desvelas a las 3, te puedes tomar otra, pero ya vas entrando en este consumo dependiente constante, ¿no? Entonces, solamente es como creo que es como el 10-12% de las personas que consumen algún tipo de ayuda para dormir realmente la necesitan por algún desbalance del cuerpo. Claro. El resto es por temas de preocupación, estrés, problemas que no nos dejan dormir. Los adultos solemos pensar en la noche porque no tenemos espacios silenciosos en el día. Entonces, en la noche procesas, ¿no? En la noche los problemas te despiertan, las cosas que no has solucionado un poco como te persiguen en la noche. Entonces, apagan eso con una pastilla que los ayude a dormir. Súper, súper interesante. Y de la experiencia que has tenido trabajando con familias, entiendo que en tu caso tu especialidad está más hacia los niños, pero en general, ¿qué podrías resaltar o compartir como hallazgos, como cosas que te han llamado la atención sobre la naturaleza humana y cómo nosotros percibimos, entendemos el sueño y el rol en nuestras vidas? Digamos, ¿qué podrías resaltar? ¿Qué nos te gustaría compartir con nosotros? Yo creo que en esta conversación me has hecho pensar en varias cosas relacionadas al bienestar desde el sueño y en lo más resumido posible, creo que el sueño está directamente relacionado a la felicidad del ser humano, Ujú. al bienestar, a la felicidad, al funcionamiento óptimo, a la alegría, al disfrute, ¿no? Habiéndolo vivido, además, habiendo vivido la diferencia de estar descansada y estar privada del sueño por casi un año, eh, lo que uno puede dar desde un lugar de buen descanso es increíble versus lo que puedes dar cuando estás muy, muy mal dormido, ¿no? Claro, y eso vinculado, digamos, a tu performance como persona mañana, pasado, ¿no? Pero algo que Absolutamente. también estoy leyendo bastante sobre longevity, ¿no? De cómo prolongamos nuestra vida, pero obviamente estando bien, ¿no? Y de hecho, una persona que sigo y que se ha vuelto, digamos, un experto en longevity, aplicando mucha ciencia y experimentos a su día a día, si tú lees la lista de cosas que recomiendan, y después de millones de inversión, llegan a hacer cosas, la mayoría o la gran mayoría, Básicas, básicas y gratis. básicas, Una sí. de ellas es dormir mejor, Sí, ¿no? Ahora, pensando, digamos, en el vínculo de, digamos, el dormir mejor con longevity, ¿no? No sé si tienes alguna perspectiva sobre eso, si has investigado un poco al respecto, si es que estás encontrando, digamos, que la gente está vinculando, digamos, no solamente el dormir y dormir mejor con cómo eso te contribuye a tu vida mañana, sino cómo eso contribuye a largo plazo. No sé si has escuchado o comentado o es algo que te interesa en la gente con la que tú trabajas. creo que no te tengo datos exactos científicos, pero me parece que la longevidad necesita de un cuerpo sano, Ujú. ¿no? Si el cuerpo no está bien, no está sano, no tiene recuperación completa y óptima en los periodos donde deberíamos estar recuperando, no funciona mucho más allá. Entonces sí creo que el buen descanso es parte de la receta para la longevidad y, y creo también que definitivamente va de la mano con otras cosas. Cuando ves ahora el estilo de vida de los atletas de alto rendimiento,
todos hablan de la recuperación, ¿no? De hecho, ahora con todo lo del mundial, muchos futbolistas salen a compartir sus rutinas y cómo se mantienen como se mantienen y cómo alcanzan los rendimientos que alcanzan. Y todos hablan de la recuperación y dicen, yo entreno para recuperar. O sea, no es que termine mi ejercicio y me voy a seguir con mi día, entreno y recupero, ¿no? Y recuperan de diferentes maneras, pero sí es indispensable. Sí, este tema, de hecho, partiendo de que obviamente estamos en una época del mundial es bien interesante cómo ha evolucionado la manera que, digamos, los atletas profesionales finalmente pues, lo que hacen en su día a día para performar mejor, ¿no? Y definitivamente El descanso. el descanso es clave, ¿no? Y regreso a lo que conversamos al inicio de de la conversación, ¿no? ¿Por qué es que, nuevamente, nos cuesta tanto aceptar que necesitamos descansar y al mismo tiempo tenemos que descansar bien, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a las personas en realidad desde el punto de partida de aceptar el descanso como una forma de recuperación para poder dar lo mejor de nosotros mismos para nosotros mismos y los demás? Creo que hay que probar y confirmar. O sea, una persona puede estar aparentemente bien con 5 horas de sueño al día y funcionamos, sí funcionamos, pero a veces no somos conscientes de que podríamos funcionar mucho mejor a todo nivel y en todo sentido. Creo que cuando nosotros, entendiendo el tipo de sueño y el tipo de descanso que necesitamos, comparamos con lo que realmente hoy hacemos y notamos que hay un gap importante, deberíamos decir, oye, acá tengo una oportunidad de mejora yo, Sí, ¿no? de hecho, a mí yo lo llevo, digamos, a un ámbito personal. O sea, y tú decías el vínculo del descanso y el dormir con la inteligencia emocional. Siendo completamente honesto, yo te diría que eso es lo que a mí, cuando yo no, cuando sé que no he descansado bien, Te das automáticamente me doy cuenta, cuenta sí, que mi inteligencia emocional disminuye. claro, O sea, pues, lamentablemente vivimos por una ciudad donde los claxons son eternos, ¿no? Personalmente a mí me disgusta claro, muchísimo eso, pero cuando no he descansado bien, siento que el claxon ya no te es, altera, me altera, claro, claro, reniego, claro, me frustro, o cuando alguien me está tratando de explicar algo, mi paciencia, digamos, se disminuye a la mitad. Hay un vínculo exactamente, directo a cómo directo, abordamos y afrontamos las cosas del día a día, totalmente. ¿no? Totalmente, y tiene que ver con lo que hablamos hace un ratito del tema de la supervivencia. Tu cerebro tiene un montón de responsabilidades, tiene un montón de cosas que hacer y tiene cosas que solo puede hacer en la vigilia, cuando estás despierto, y otras que solamente funcionan y pueden ser posibles durante el sueño. Entonces, dentro de lo del sueño, hay un montón de funciones vitales que el cerebro hace y cuando tú tienes el sueño mermado, cuando está funcionando mal, el cerebro tiene que optimizar y es como tu Claro. celular en modo ahorro de energía. Apagas un montón de cosas. Y una de las cosas que apaga el cerebro es la inteligencia emocional porque está preocupado por tu oxigenación, por tu temperatura corporal, por el funcionamiento de los órganos, por temas sanguíneos, que no puede poner en pausa. Pero tu paciencia suena secundaria después de lo que acabo de mencionar. Entonces, claro, la paciencia, el interés social, las ganas de interactuar con otras personas, si te llaman y te dicen para ir a hacer algún plan, pierdes interés, te vuelves apático porque no te da la batería, no te da la Totalmente. batería. Entonces, creo que hay un tema de decisión y de responsabilidad de cada uno en mirar cómo estamos viviendo y en elegir cuáles son los quick wins que tengo para mejorar eso y para ganar mañana. Y uno de ellos es el sueño sin duda, ¿no? Y por qué es? Y esto de repente es un terreno más filosófico, ¿ya? Pero pasa también con otros ámbitos, por ejemplo, ¿no? El financial literacy, es conocer, digamos, lo básico del mundo, de cómo el mundo opera financieramente, es algo que deberíamos aprender en el Todos, colegio, claro, a los 15, 14, claro. 15 años, no cuando tienes tu primera No a los tarjeta de crédito, 40, ¿no? claro. No a los 40 años, ¿no? Eh, y pasa lo mismo, creo que la impresión con este tipo de temas, ¿no? El sueño. Nunca, yo no recuerdo en el colegio que ni siquiera, Cero, para no, nada. claramente no había ninguna clase al respecto, Nada, claramente no era materia, claro. pero no recuerdo una sola vez que alguien haya hablado al respecto, siendo de las cosas más importantes y fundamentales de nuestra vida. ¿Por qué se da? O has escuchado o has visto en otros países que se toque el No. tema, cómo se aborda. No, nunca he visto, qué buena reflexión, nunca he visto que la importancia del sueño está incluida dentro de las cosas que vemos en nuestro desarrollo.
Pero sí veo, por ejemplo, que hoy un ámbito ahí que gana mucho peso en los últimos varios años es la nutrición. Y creo que después de la nutrición debería venir también el tema del descanso y recupero como parte del bienestar integral del ser humano. Totalmente. Algo que Pero yo hoy sí he no. visto en otros países es que, y Japón es un caso, es que le dan mucha importancia al respirar bien, que tú lo mencionaste Sí, al inicio, ¿no? exacto, Que de hecho eso sí lo he visto, digamos, como que como parte del modelo educativo, como parte de estas pausas, ¿no? Pero exacto. interesante es que algo tan fundamental para el desarrollo cognitivo, para la estabilidad emocional de las Es personas, fundamental. no se trate, no se mencione, no Sí, tienes se, ni razón. siquiera una recomendación básica, No hay ¿no? campañas al respecto tampoco. Y eso que el desbalance emocional genera un impacto altísimo ahí afuera, ¿no? O sea, las personas desbalanceadas, descontroladas emocionalmente, no funcionan del todo bien. Entonces, Es muy es interesante lo importante. que dices porque, claro, que no funcionan del todo bien. Y sin embargo, tenemos a varias personas líderes del mundo Claro, que pueden ser un muy buen ejemplo en algunas cosas, pero no necesariamente en lo que estamos discutiendo, ¿no? Porque claro, pueden ser exitosos en términos económicos, de poder, sin embargo, no tienen esta inteligencia emocional, claro. sin embargo, no comunican bien, no son pacientes, y de alguna manera se ha normalizado que ese es un estatus al cual deberíamos de todos llegar por ser exitosos, ¿no? Y Exacto. claramente Y no es así. no va por ahí, Y no es ¿no? así. Mira, y volviendo al tema del impacto del balance emocional, yo trabajo mucho con mamás en todos los países, ¿no? Porque finalmente trabajamos por Zoom y bueno, es fácil llegar a todos lados, pero mucho me ha pasado que me llaman mamás con bebés un poquito menores de la edad mínima que yo recomiendo para intervenir en los hábitos de sueño del bebé y me dicen, te estoy llamando porque mi psiquiatra me ha dicho que si no arreglo el tema de mi insomnio, no me va a poder ayudar. O sea, y es cierto, Claro, porque si una persona que está con depresión o una persona que tiene otras afectaciones de salud en el día a día busca mejorar y un doctor le dice, si tú no arreglas tu sueño, yo no puedo arreglar nada, claro. ¿no? Pasa también con inyecciones que se usan mucho hoy, que pierden su efecto en casos de personas con mal dormir. ¿No? Y yo tengo personas cercanas que han accedido a medicamentos que hoy se usan mucho y que al no tener resultados positivos, la primera pregunta del doctor ha sido, ¿cómo estás durmiendo? Totalmente, ¿no? Y al final creo que todos lo que yo creo que todos en esta vida lo que buscamos es dar, o sea, ser o ofrecerle al mundo la mejor expresión de nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y Y finalmente, vivirla nosotros y también. totalmente, y para eso finalmente el sueño y obviamente el rol del sueño y el descanso son críticos, Son ¿no? críticos. Entonces, ¿alguna última reflexión que quieras compartir con las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? Para nosotros como marca que impulsamos finalmente la felicidad, el sueño es uno de esos territorios y terrenos que consideramos sumamente relevantes, así que cualquier último feedback o de repente algo que pueda servir como una reflexión para los demás, ¿no? Cuidarnos, creo que cuidarnos viene con cuidar nuestro descanso, nuestras pausas, con vivir más bonito. Creo que si nosotros no estamos bien, no podemos darle todo eso de bien a otra persona. Entonces, sí hay que empezar por uno mismo y por el bienestar, ¿no? Entonces, busquemos nuestra mejor versión para poder ofrecerla también en todo lo que hacemos. Algo que he leído hace poco que me ha funcionado personalmente muy bien es antes de dormir, por lo menos una hora antes, No lo que hago pantallas. es mi celular lo traigo a la sala y lo dejo en la sala. Claro, Eso me ayuda a no verlo antes de dormir, que entiendo, al menos por lo que yo he estudiado, que no es una buena práctica. Entonces, claramente, como no se demora, no duerme a los 5 minutos, se demora 20, 30, 40 sí, minutos, ya el no tenerlo cerca ayuda y también al mismo tiempo cuando te levantas, entiendo que o una hora. sea, tienes que pasar por lo menos una hora. Sí, Que nuevamente, son cosas prácticas, son cosas que no cuestan gratis, un fáciles, sol, sí, pero necesitamos como sociedad dejar de normalizar este tipo de comportamientos que exacto. finalmente van en contra de nuestro bienestar y nuestra felicidad. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias por tu Gracias, tiempo. Ha sido Mauricio, una muy gracias a buena ti. conversación. Gracias. Gracias. Chao, chao.